mi mamá gastó casi 250,000 pesos que mi abuelo había ahorrado para mi carrera. Cuando la descubrí, me llamó desagradecida. Esa noche entendí que en mi casa ya no quedaba nadie dispuesto a cuidarme. Me llamo Valentina Cárdenas. Crecí en Querétaro pensando que los gritos eran parte normal de vivir en familia. No recuerdo una etapa en la que mis papás no estuvieran peleando. Puertas azotadas, mi mamá llorando en la cocina, mi papá saliendo a fumar al patio para no seguir discutiendo. Tenía 5 años cuando todo se rompió. Una noche escuché algo estrellarse contra el piso, después a mi mamá gritar que ya no podía más. Al día siguiente, mi papá ya no estaba. Nadie me explicó nada. En menos de un año, mi papá rehizo su vida con otra mujer y se mudó al otro lado de la ciudad. Nuestra relación se volvió distante, llamadas en Navidad, en mi cumpleaños, poco más. Lo único constante era la pensión mensual. Mi mamá, Rocío, intentó sostener la casa sola. Trabajaba vendiendo seguros, pero cada vez cerraba menos contratos. Cuando yo tenía 8 años, empezó a llegar con libros de inversiones, gráficas impresas y una emoción que no supe leer entonces. Vamos a salir de esto, Valentina. Voy a aprender a invertir. Pasaba noches frente a la computadora y se olvidaba de recogerme, de hacer comida, de revisar mi mochila. Aprendí a prepararme sándwiches, a lavar mi uniforme, a buscar monedas en el cajón de la cocina cuando no había nada de comer. Dejé de esperar que los adultos hicieran lo que les correspondía. A los 9, mi mamá anunció un retiro espiritual en la costa de Oaxaca. Solo serán unas semanas, esto lo hago por las 2. Me quedé 6 semanas con una vecina, Yolanda, mientras mi mamá buscaba respuestas frente al mar. Cuando regresó, traía otra obsesión, la lotería, después el casino. Al principio eran cachitos y raspaditos. Con el tiempo se convirtieron en noches enteras fuera, en llegar oliendo a cigarro con la ropa arrugada, diciendo que había ganado, después diciendo que esto apenas empieza. Aprendí a distinguir su humor según el sonido de su llave en la puerta. Mi abuelo materno, refugio, era mi respiro. Vivía a 2 horas, en un rancho pequeño con gallinas y un huerto. Cada visita suya significaba días de limpieza frenética antes de que llegara, y la orden estricta de no contarle nada. Todo está bien, estamos tranquilas, me hacía repetir mi mamá. Yo obedecía por miedo, no por convicción. Cuando cumplí 12, mi abuelo me regaló un celular por mi cumpleaños y le dijo a mi mamá que había abierto una cuenta a su nombre exclusivamente para mis estudios universitarios. 250,000 pesos ahorrados durante años. Ese dinero es solo para su universidad, Rocío. Ella juró con lágrimas que nunca lo tocaría. Le creí, o quise creerle. Durante un tiempo las cosas mejoraron, reuniones de jugadores anónimos, algunos contratos nuevos, pero su voluntad siempre duraba menos que sus promesas. Las excusas volvieron, después las ausencias nocturnas. A los 13, yo firmaba mis propios justificantes escolares imitando su letra. Calculaba cuánta comida alcanzaba para 2 días. A los 16 conseguí trabajo en una cafetería cerca de la prepa. Gracias a Patricia, la encargada, que me contrató sin muchas preguntas. Guardaba cada peso en una caja dentro de mi closet, soñando con la universidad. Una noche de lluvia, regresé tarde del trabajo y encontré la puerta principal entreabierta, algo que mi mamá jamás hacía. Adentro la casa era un desastre. La encontré en el piso de la sala, abrazando una botella vacía, hablando por teléfono con voz arrastrada. Lo perdí todo, pero dame una oportunidad más. Esperé a que se quedara dormida. Entré a su cuarto, abrí su laptop, la sesión del banco seguía activa. Busqué la cuenta de mi abuelo, saldo, 0 pesos. Sentí que el cuerpo se me enfriaba. Tomé una captura de pantalla y regresé a despertarla. Mamá, el fondo de la universidad está vacío. Ella fingió no entender, después se justificó, después explotó en rabia.
¿Quién te crees para meterte en mis cosas? Sabes lo que he sacrificado por ti. Le grité que me había dejado sola toda la vida, que me había hecho mentirle a mi propio abuelo. Ella me llamó desagradecida, insolente, y entonces su mano salió disparada. El golpe me abrió la piel de la mejilla con su anillo. Se quedó helada, como si tampoco pudiera creer lo que había hecho. Yo no dije nada. Me fui a mi cuarto, cerré con seguro y lloré hasta que me dolió la garganta. Antes del amanecer metí ropa en una mochila, tomé el dinero ahorrado en la cafetería y salí sin mirar atrás. Fui primero con mi papá. Le conté todo, la ludopatía, la cuenta vacía, el golpe. Su esposa, desde el comedor, no ocultó su incomodidad. Esa noche dormí en el cuarto de visitas, sintiéndome una intrusa más que una hija. Al día siguiente lo escuché hablando por teléfono con mi mamá. Ven por ella, yo no puedo tenerla aquí. Ya pagué pensión todos estos años, eso debía alcanzar. Entendí que tampoco él iba a salvarme. Salí antes de que despertara. Tomé un autobús hacia el rancho de mi abuelo. 2 horas que se sintieron eternas, con miedo de que tampoco él me creyera. Cuando llegué, mi abuelo abrió la puerta con una canasta de huevos en la mano. Su expresión pasó de sorpresa a una furia contenida al ver mi mejilla inflamada. Me metió a la casa, me abrazó fuerte y escuchó todo sin interrumpir. Tomó fotos de la herida antes de limpiarla. Ya estás a salvo, dijo, con una voz que no temblaba. Llamó de inmediato a una abogada conocida suya, Leticia Ferrer, y empezaron a hablar de custodia, medidas de protección, estados de cuenta. Llamó también a mi mamá sin gritar. Valentina está conmigo, mañana vienes y no vengas con mentiras. Ella llegó al día siguiente, intentando de nuevo la actuación de siempre. He estado desesperada buscándola, dice cosas que no son, se altera. Mi abuelo, sin alterarse, sacó la carpeta con los comprobantes de cada depósito y junto a ella la captura del saldo en ceros. Explícame esto, Rocío. Su rostro perdió el color. Intentó justificarse. Después la vergüenza se volvió enojo. Era mi cuenta, yo decidía. Mi abuelo respondió con una calma que dolía más que cualquier grito. Confié en ti y traicionaste esa confianza. La casa donde vives también está a mi nombre. La voy a vender y con eso reconstruiremos lo que le quitaste a Valentina. El proceso legal tomó meses. Se reunieron pruebas, estados de cuenta, mensajes, fotos de la herida, testimonios de maestros sobre mis ausencias, de Patricia sobre mi cansancio, de Yolanda sobre las semanas que me dejó sola. Mi papá recibió aviso del proceso y no se presentó. Su abogado envió un escrito indicando que no se oponía a que mi abuelo tomara la custodia siempre que se mantuviera la pensión. Mi mamá peleó al principio, contrató abogado, intentó pintarme como una adolescente conflictiva. Pero una orientadora a la que ella misma había pedido ayuda en recaídas anteriores declaró sobre su historial con el juego. Ese día en el juzgado la vi quebrarse, sin gritos, sin culparme. Tengo un problema. Le fallé a mi hija, le quité algo que no era mío. El juez otorgó la custodia a mi abuelo. A mi mamá le impusieron tratamiento obligatorio y convivencia supervisada. Mi papá nunca firmó nada, dejando claro que tampoco pelearía por mí. Mi abuelo cumplió su palabra. Vendió la casa y con ese dinero más sus ahorros abrió un nuevo fideicomiso educativo, esta vez blindado. Nadie podía tocarlo salvo para mis estudios. Me mudé con él al rancho para terminar la preparatoria. Su rutina, tan distinta a la que conocía, me costó adaptarme. Desayunos a la misma hora, recibos pagados a tiempo, promesas cumplidas. Empecé terapia semanas después, por sugerencia suya. Me costó aceptar que cuidar a mi mamá nunca fue mi obligación. Ella intentó contactarme varias veces, primero con disculpas, después con reclamos. No respondí. Mi papá escribió una sola vez, cuando supo de mi graduación. Tampoco contesté. Esa decisión por primera vez era mía. En la graduación,
Mi abuelo estaba en primera fila, de pie antes de que terminaran de aplaudir mi nombre. Después, me entregó las llaves de un pequeño departamento cerca de la universidad. Está apartado para ti mientras estudies. Elegí estudiar trabajo social, no para sentirme mejor persona, sino porque sabía exactamente lo que significaba necesitar que un adulto sí mirara, sí preguntara, sí actuara. La noche antes de mudarme, rodeada de cajas, mi abuelo tocó la puerta. ¿Lista? No sé, le dije con honestidad. Él sonrió. Nadie está completamente listo para empezar de nuevo, pero tú ya hiciste lo más difícil. Al día siguiente, manejando hacia mi nuevo departamento, no sentí que estaba huyendo. Sentí que iba hacia algo. Mi infancia no iba a volver, pero esta vez las llaves estaban en mi mano, y el lugar al que llegaba no dependía de nadie más que de mí misma.